Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la presencia de hoy. Vamos a iniciar nuestra sesión de los días jueves de rehabilitación, ¿no es cierto? Y vamos a hablar un poquito de hoy de provisionalización de larga duración. ¿Cuántas veces no hemos tenido la necesidad de que algún paciente nuestro necesite estar 3, 4, 5, 6 meses o más tiempo con provisionalización, hasta un año o más de un año? Bueno, muchas veces necesitamos entonces realizar una provisionalización que realmente dure. Entonces, hoy vamos a hablar de criterios de selección o en qué me tengo que observar para poder tomar la decisión de cuál material es el más adecuado para esa situación clínica, para esa necesidad de mi paciente en relación a provisionalización de larga duración. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces algunas situaciones donde vamos a trabajar específicamente materiales, vamos a tratar de buscar materiales que tengan algunas características importantes. ¿Cuáles son los materiales que más vamos a utilizar? Sin lugar a dudas, no solo dentro de la provisionalización a larga duración, sino que a corta, a mediano y corto plazo, yo diría que los PMMA o polimetilmetacrilato es el material, yo diría, que más los clínicos utilizan. Es aquel material que tiene más referencias, más artículos, más evidencia, etc. Luego tenemos los nuevos materiales para provisionalización que son a base de bis-GMA, que son otro grupo que también se han incorporado a nuestra práctica diaria. ¿Quién no ha trabajado aquí en algún momento, por ejemplo, con algún bisacril? Que es un material que para hacer mock-up, para hacer restauraciones provisorias de coronas, de carillas, inlay, overlay, etc. Todo el mundo ya ha trabajado con bisacril, así también como todo el mundo ha trabajado con acrílico, o más conocido técnicamente polimetilmetacrilato. Bueno, los dos materiales principales para trabajar los vamos a dividir en dos grandes grupos. El grupo de los metacrilatos, que va a ser el grupo de los acrílicos, y el grupo de las resinas compuestas, que vamos a ver cuáles son los que están en cada una de ellas. Y aquí vamos a hablar en la primera parte un poquito para poder entender el material, su composición, algunas ventajas, desventajas, que nos van a permitir tener herramientas para poder tomar la decisión de cuál material es el más adecuado. Vamos a partir de la base que no tenemos el mejor material para trabajar. No existe el mejor material de restauración provisoria. Alguna falla va a tener. Por lo tanto, siempre vamos a estar conversando básicamente en relación a dos características: propiedades mecánicas y propiedades estéticas. ¿Ok? Entonces siempre vamos a estar haciendo esa relación. Primera situación clínica. ¿Qué yo quiero conversar hoy? Yo quiero conversar criterios clínicos para tomar la decisión de cuándo hacer un material, de cuándo hacer una técnica, de cuándo hacer. Entonces vamos a ir nombrando diferentes ítems que me van a permitir entonces después discernir al final y decir, bueno, para esta situación voy a valorizar estos aspectos que me van a permitir seleccionar un u otro material. Entonces, ¿cuáles son, en este caso, los materiales que vamos a tener dentro del grupo de los metacrilatos? ¿Ok? Dentro del grupo de los metacrilatos tenemos el principal, el polimetil, ¿no es cierto? El polimetilmetacrilato, el PMMA, el clásico acrílico. Pero dentro de este grupo
también tenemos otros tipos de metacrilato. Por ejemplo, el metacrilato de etilo o los metacrilatos de vinilo. ¿Cuáles son entonces, rápidamente, cuáles son estas diferencias entre el metacrilato, estos tres tipos de metacrilato? Básicamente que se han hecho modificaciones en su composición con ¿cuál podríamos decir que es una de las principales desventajas que tienen los metacrilatos? Es su alto, ¿no es cierto?, su alta contracción de polimerización. Y el segundo es la generación de calor por esta reacción exotérmica. Yo diría que son los dos problemas principales que puede tener el material. Ahora vamos a ver lo siguiente. Una evolución fue, primero tenemos los polimetilmetacrilato. Segundo tenemos los de metacrilatos de etilo. ¿Cuál es la diferencia? Que los metacrilatos de etilo tienden a tener una menor contracción comparados con los metacrilatos, ¿no es cierto? Los polimetacrilatos de etilo, tanto metacrilatos, se me voy a confundir, PMMA y el PMA. ¿Cuál es la diferencia principal? Es que uno va a contraer menos. Y eso es una muy buena ventaja. Pero ¿cuál es el problema? Que el hecho de contraer menos, sus propiedades mecánicas no son tan buenas. Entonces, muchas veces ganamos en una propiedad, pero nos sentimos disminuidos en otra. Pero de forma general, el grupo de los metacrilatos, ya sea de vinilo, de etilo o de metilo, van a tener ciertas características: contracción de polimerización, generación de calor, de forma general un buen comportamiento mecánico desde el punto de vista de resistencia flexural, también un buen comportamiento mecánico desde el punto de vista fuerzas compresivas, y malos a la hora se me olvidó a la hora de fricción, muy malos a la fricción, ¿ok? Entonces, de esa forma son estas características generales. De forma general también tienen una estabilidad de color intermedia muy dependiente de la elaboración, de la ejecución, ¿no es cierto?, de mi restauración. Es muy diferente trabajar un PMMA de mezcla manual a trabajar un PMMA de un proceso industrializado, ¿ok? Entonces es muy diferente, y esa diferencia está directamente relacionada con algunos aspectos estéticos que ya vamos a ir complementando. El segundo gran grupo de materiales son a base de resina compuesta. Y dentro de este grupo también tenemos tres subgrupos, que serían los bisacril, que todo el mundo ya conoce, ¿no es cierto? Tenemos los a base de bis-GMA y tenemos los a base de dimetacrilato de uretano. ¿Ok? Básicamente también están dentro de este grupo. Entonces vamos a hacer aquí unas pequeñas diferencias. Primera situación, primer aspecto que yo tengo que observar: ¿cuánto tiempo yo creo que va a durar o va a permanecer o va a utilizar esa restauración provisoria mi paciente? ¿Un mes? Bueno, vamos a considerar un mes un tiempo corto. Tengo que definir, ¿va a ser corto, mediano o largo plazo? A corto plazo yo tengo varias alternativas, como sería el mismo, por ejemplo, el mismo acrílico, el mismo bisacril es una muy buena opción. Materiales a base de resina compuesta también son muy buena opción. Entonces, a corto plazo yo básicamente puedo utilizar cualquiera uno de ellos. A mediano plazo yo diría que el bisacril ya no es una muy buena opción. Él tiene una variedad, él tiene una inestabilidad de color
a mediano plazo, debido a que él tiene muchos monómeros residuales en su superficie, y estos monómeros superficiales de superficie son muy amigables con los pigmentos presentes en los alimentos, y de esa forma él tiene un cambio de coloración muy rápido. ¿Ah? No así tanto algunos, por ejemplo, PMMA. ¿Ok? Entonces, a mediano plazo, el Brisacril, a mediano y largo plazo, el Brisacril no es una buena opción. Entonces, ahora nos vamos a enfocar principalmente a provisionalización de larga duración, que es el tema que vamos a desarrollar. Vayan dejando sus preguntas ahí para poder ir complementando algunas informaciones que pueden quedar en el tintero. Primera situación, entonces, vamos a ver tiempo. Larga duración. Para provisionalización de larga duración, personalmente voy a sugerir dos tipos de materiales. Podemos trabajar con PMMA o podemos trabajar con resina compuesta. Cuando hablo de larga duración, estamos hablando de 3 meses a más. 3, 5, 8, un año de uso de este provisional. ¿Ok? Entonces estamos hablando realmente de larga duración. En este caso, tengo dos alternativas. Voy a sugerir dos tipos de materiales. No voy a hablar de marcas, sino que de tipos de material. Uno, PMMA. ¿Ok? Y la otra alternativa sería a base de resina compuesta. Ok, tenemos esa situación. La primera cosa, dentro del grupo de los PMMA yo puedo tener o de mezcla manual o aquellos destinados a CAD/CAM. ¿Ok? Ya vamos a ver diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y también tengo resinas compuestas. Y estas resinas compuestas pueden ser de foto, puede ser de auto, o puede ser que serían de técnica directa. Y también tengo las resinas compuestas para sistema CAD/CAM. Ahora, indistintamente, si yo voy a utilizar PMMA o resina compuesta, ya sea manual o para CAD/CAM, ahora vamos a hacer una gran diferencia. Cuando yo hago una técnica manual en la cual yo voy a hacer la mezcla, generar la polimerización, en este caso de mi PMMA, y lo comparo con un PMMA para CAD/CAM o lo comparo con una resina compuesta para CAD/CAM, los procesos industrializados, ya sea para PMMA o para CAD/CAM o para resina compuesta, siempre son procesos mucho más industrializados, son procesos mucho más controlados, donde la temperatura, donde la presión, donde la generación, la elaboración de mi producto siempre va a tener un desarrollo más alto de aquel que yo pueda producir manualmente, ya sea a la hora de mezclar mi acrílico o a la hora de polimerizar mi resina. Siempre el proceso industrializado me va a generar un material con mejor grado de conversión, un material menos poroso, un material con menos imperfecciones, por lo tanto un material mucho más denso, mucho más compacto. Y en ese sentido, los materiales para CAD/CAM van a tener una gran ventaja cuando nosotros lo comparamos a materiales que nosotros vamos a hacer nuestra mezcla en nuestra clínica o nuestra polimerización en nuestra clínica, porque ese proceso es un proceso limitado, donde no voy a conseguir grandes polimerizaciones o grandes conversiones cuando lo comparo a procesos industrializados. Entonces, desde el punto de vista de material, donde yo voy a tener menos porosidad, donde voy a tener menos imperfecciones, menos irregularidades, voy a tener un grado de conversión mucho mejor, propiedades de ese tipo de material van a tener ciertas ventajas. Y estas ventajas que me va a permitir este grado de conversión se va a transmitir algunas propiedades,
como propiedades mecánicas superiores. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un comparativo con un PMMA de mezcla manual comparado con un PMMA industrializado, en media la resistencia flexural para un PMMA, un acrílico manual, está entre 60 y 80 megapascal de resistencia. Pero si lo comparamos con un PMMA industrializado para el sistema CAD/CAM, nosotros vamos a tener en media entre 120 a 130 megapascal. Es decir, es una gran diferencia. ¿Se entiende? Entonces, desde el punto de vista mecánico, los procesos industrializados me van a ayudar a tener un material mucho más con propiedades mecánicas que pueden cumplir una función a largo plazo mucho mejor comparados con los de técnica manual. ¿Ok? Desde el punto de vista estético, por tener un mejor grado de conversión, yo voy a tener mejores propiedades. Por ejemplo, estabilidad de color. La estabilidad de color que yo consigo con una PMMA industrializado va a ser mucho mayor que aquel que yo pueda tener con mi simplemente PMMA que yo pueda tener mi mezcla en ese momento. Entonces, a esas propiedades de procesos industrializados, sin lugar a dudas me van a entregar un material con mucha mejor calidad. ¿Ok? Vamos entonces, aquí yo simplemente quise hacer un comparativo entre mi PMMA de manual, ¿no es cierto?, de mezcla y aquel para CAD/CAM. Pero si hago el mismo paralelo entre resina compuesta que yo pueda polimerizar directamente, aquella resina compuesta que viene ya polimerizada para CAD/CAM, también vamos a ver varias ventajas y vamos a ver también que tiende a ser las mismas características. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es importante. Entonces, tiempo. El factor tiempo es importante. ¿Cuánto tiempo el paciente va a durar con esa restauración provisoria? Si son 3 meses, bueno, yo puedo optar por algún tipo de material. Pero si es un año, 2 meses, 9 meses, yo necesito de un material que desde el punto de vista funcional mecánico pueda resistir todo ese tiempo. Si voy a trabajar 3 meses, bueno, puedo optar por otra opción. Y eso es lo que vamos a ir analizando dependiendo de mi situación clínica. Segundo factor que nosotros tenemos que tener en consideración a la hora de tomar la decisión con cuál material voy a hacer mi restauración provisoria de larga duración. Por ejemplo, la región donde voy a trabajar. ¿Voy a trabajar en el sector anterior o voy a trabajar en el sector posterior? O en ambos, ¿ok? Por ejemplo, si voy a trabajar en el sector anterior, claramente aspectos estéticos van a ser mucho más valorizados. Sin lugar a dudas. Es decir, si yo voy a dejar a un paciente un año, voy a dejar a un paciente 6 meses y a las 2 semanas esa provisionalización cambió de color, que perdió el brillo, perdió el pulido, a las 2-3 semanas, no es un material que me sirva. Yo necesito un material que aguante el pulido, que aguante el brillo, es decir, voy a buscar alternativas de material. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando trabajo en el sector anterior, tengo que buscar un material que me combine estas propiedades mecánicas, pero que valorice los aspectos estéticos. Porque puedo tener un material muy resistente, pero completamente, desde el punto de vista estético, completamente desagradable. No me va a servir para trabajar, puede cumplir su función. Ahora, ¿de qué me sirve en el sector posterior tener un material estéticamente lindo si mecánicamente el paciente inmediatamente se va a fracturar? Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar decisiones adecuadas. Si voy a trabajar en el sector anterior, probablemente yo voy a tomar la decisión de valorizar este aspecto estético. Y en el sector anterior, vamos a ver algunas alternativas. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con PMMA, yo tengo 2 opciones. O trabajo el PMMA para CAD/CAM, pero aquí yo tengo 2 alternativas. Algunos discos o bloques
de PMMA para CAD/CAM son monocromáticos. Por lo tanto, la estética no va a ser 100%, ¿ok? Pero es una opción. También tenemos algunos PMMA que ya tienen un degradé, que vienen de más saturados a menos saturados. Entonces ya se consigue una estética mucho más agradable. Es una opción. La segunda opción que algunas veces yo tomo es trabajar con un PMMA, pero un PMMA de forma de automezcla, ¿no es cierto? El común, pero necesitamos hacer un tratamiento térmico a ese PMMA para poder mejorar su grado de conversión, ¿no es cierto? Y mejorar sus propiedades, por lo tanto, desde el punto de vista estéticas, mecánicas, de pulido, de estabilidad de color, ¿ok? Entonces, en ese sentido, es una opción trabajar con PMMA de mezcla, pero a ese PMMA de mezcla, que yo sé que no es tan bueno comparado con el PMMA de CAD/CAM, pero si yo le hago un tratamiento térmico, yo voy a poder prolongar, ¿no es cierto?, mejorar sus propiedades, ya sea mecánicas como propiedades. ¿Cómo? Vamos a ver aquí algún ejemplo. Quiero mostrarles para ir hablando y poder ir mostrando algunas situaciones clínicas. La primera situación, entonces, miren aquí. Si yo estoy trabajando en el sector anterior, donde voy a trabajar un paciente con provisualización mediano a largo plazo, yo en el sector anterior voy a valorizar restauraciones que tengan algún potencial estético. Puedo trabajar CAD/CAM, que puede ser monocromático, o puede ser CAD/CAM que sea con degradé, que mejora la estética. O puedo trabajar ya con manual haciendo diferentes mezclas de PMMA, pero necesito hacerle un tratamiento térmico. Este tratamiento térmico es aproximadamente sumergirlo en agua caliente entre 50 a 60 grados durante 10 minutos, y eso va a mejorar la polimerización. ¿Se va a contraer más? Sí, se va a contraer más, pero la conversión va a ser mejor, y esa conversión mejor va a dejar menos monómeros residuales en la superficie del acrílico, ¿ok? Entonces, de esa forma yo voy a tener mejor propiedades mecánicas y mejor propiedades desde el punto de vista estético, como estabilidad. Vemos esta situación clínica. Aquí tengo mis preparaciones donde hago mi mezcla, en este caso 2 tipos de acrílicos, o translúcido, uno de dentina, uno de esmalte. Hago mi mezcla, ¿no es cierto? Y hago mi trabajo, lo prenso, y eso le voy a hacer un tratamiento térmico. ¿Por qué? Porque va a quedar menos poroso, menos irregular, mejor grado de conversión, por lo tanto, mejores propiedades, ¿ok? 10 minutos entre 50 a 60 grados de temperatura, sumergirlo en agua caliente. De esa forma, entonces, que vamos a tener nuestros acabado pulido, no viene aquí al caso, ¿no es cierto? Si tenemos nuestras restauraciones, entonces, yo he tenido pacientes con PMMA de autopolimerización, haciéndole este tratamiento térmico, ¿ok? Yo he tenido pacientes 5, 6, 7 meses y de verdad no he visto, se van quedando más oscuros con el tiempo, pero esa pérdida de brillo, esa capacidad de no pigmentarse se hace más lento, ¿ok? Prácticamente usted puede estar 5 o 6 meses tranquilamente con acrílico de autopolimerización haciéndole un tratamiento térmico en la superficie, ¿ok? Eso es en relación a acrílicos de autopolimerización que nosotros le hacemos un tratamiento térmico para mejorar algunas propiedades. La misma situación en este caso este paciente en la boca completa, donde también se optó por trabajar con un acrílico de autopolimerización haciéndole un tratamiento térmico. Es importante, no es acrílico de autopolimerización común, no, hay que hacerle un tratamiento térmico, ¿ok?
¿Para qué? Para mejorar algunas propiedades. En este caso era la boca completa de nuestro paciente, donde hicimos los desgastes, hicimos ajustes y se hizo un tratamiento térmico a esas provisionalizaciones. ¿Por qué? Porque el paciente iba a permanecer 6, 7, 1 año con provisionalización. Por lo tanto, era necesario tener, en este caso, por ejemplo, restauraciones provisorias de acrílico muy interesantes. Entonces, esas características hacen del material que yo tengo un material que puede ser bueno, pero lo puedo dejar un poco mejor haciendo ese tipo de tratamiento. Vamos a ver algunas preguntas. Déjenme ver aquí. ¿Cómo cementar el PPMA? Ya vamos. Ahora estamos eligiendo, Luis, materiales para la confección de restauraciones provisorias. Ya vamos, en otro momento vamos a hablar de cementación. Doctor Mirko, pero dependería del material SCAD-CAM, alguna técnica de impresión específica. Ya, para poder hacer eso, o vamos a tener que hacer un escaneo intraoral o tomar una impresión para poder hacer nuestros provisorios de larga duración. Eso es un tema interesante. Cuando yo hago provisionalización de larga duración, para mí, yo tomo una impresión y hago mi restauración de forma indirecta. Para mí, larga duración, yo preciso tener más control de contornos, de forma. Yo necesito tener una mejor adaptación. Para mí, yo creo que de forma indirecta es donde yo consigo eso. Cuando estoy haciendo una arcada completa, provisionalización, voy a tener muchas variables que me puedo equivocar. No puedo tener muchas veces control en el acabado, en el pulido, en el ajuste. Y si voy a dejar a ese paciente con mucho tiempo, calma, yo prefiero tomar una impresión y hacer esa provisionalización en un modelo donde yo tengo control, donde tengo ajuste, donde tengo contornos, donde tengo adaptación, y después simplemente cementar y dejar al paciente con provisionalización. Difícilmente yo voy a hacer una provisionalización de larga duración con técnica directa. Creo que la técnica directa en mis manos no consigo tener tanto control de algunos factores, ¿ok? Es en mi opinión, ¿ok? Veamos entonces cuántos megapascales puede alcanzar el Luxaten. Doctor, no sé cuánta resistencia pueda tener el Luxaten. Le recomiendo que vaya a ver el catálogo, probablemente ahí no tengo ese valor de memoria, así que me disculpe. Doctor, ¿qué marca recomienda de acrílico de autopolimización? No te podría decir alguna marca, Diana, específica, porque yo no sé en cuál país tú vives, entonces yo no sé si en tu país está el mismo acrílico que yo utilizo. Más sí te puedo decir que yo personalmente prefiero los acrílicos que tienen un polvo muy fino, ¿ok? Acrílicos que tienen un polvo muy fino me van a permitir tener un mejor pulido, un mejor mantenimiento del brillo, ¿ok? Es verdad, va a contraer más, pero eso a mí no me importa. Yo quiero tener un acabado mejor, y ese acabado mejor me lo va a dar un polvo más fino de mi polvo de mi acrílico, ¿ok? Veamos entonces. Estábamos hablando de la región anterior, dijimos que tiene un componente estético más importante. Ok, di un ejemplo con PMMA, que es una opción, pero yo también podría trabajar en el sector anterior resina compuesta. Bisacril no, recuerde, el bisacril es para corto a mediano plazo, principalmente para corto plazo. ¿Por qué? Si bien él tiene una resistencia buena, la estabilidad de color de él no es buena, por lo tanto pierde rápidamente brillo, va a perder rápidamente el pulido y va a tener cambios de color, ¿ok? Entonces, para larga duración no recomendaría bisacril. Yo no estoy hablando aquí de un bisacril en específico, que alguien puede decir, el bisacril que yo usé duró mucho tiempo, qué bueno, pero de forma general los bisacril no tienen buena estabilidad de color. ¿Ok? Primera situación. Entonces, si yo voy a utilizar una resina compuesta dentro de ese grupo
para provisionalizar, yo tengo algunas alternativas. Yo puedo trabajar resina compuesta, propiamente tal. Muchos en la técnica, cuando se quiere elevar la dimensión vertical, están usando resina compuesta o termoplastificada o inyectada para poder hacer esa provisionalización donde el paciente va a quedar un cierto periodo, ¿no es cierto? Es válido, resina compuesta, excelente, excelentes propiedades mecánicas, excelentes propiedades desde el punto de vista estético. Entonces, provisionalización en el sector anterior, si usted quiere bastante estética, bueno, una opción puede ser la resina compuesta sin ningún problema, ya sea termoplastificada o sea inyectada con una resina flow. Entonces, si yo quiero estética en el sector anterior, veamos qué alternativas yo tengo para poder trabajar. Aquí se me colocó otro más. Déjenme ver aquí. Se me pasó esa fotografía. Voy a pasar un caso, ya que lo tengo aquí, pues solo para complementar lo que veníamos hablando en relación al PMMA. Hablamos del PMMA de auto, que yo necesitaba darle un calor térmico, pero en este caso optamos por hacer PMMA de CAD/CAM, donde tengo mejores propiedades mecánicas, estabilidad de color, etcétera, como hablamos. Miren esta situación donde tenemos una erosión muy generalizada, donde tenemos caras palatinas también muy desgastadas, asociado a erosión ácida, asociado también al desgaste, al apriete. Bueno, necesitamos hacer tratamiento, vamos a elevar la mordida, vamos a hacer restauraciones adhesivas en este paciente con un abordaje conservador, pero para eso entonces tenemos nuestro encerado diagnóstico. ¿Y qué hicimos? El laboratorio viene, escanea el modelo sin el encerado, luego escanea el encerado y hace una sobreposición de el escaneado con el encerado y el escaneado sin el encerado, haciendo que entonces de esa forma poder fresar, en este caso fue boca completa de trabajo, poder fresar en PMMA. Y aquí algo interesante, ¿cómo voy a cementar estas restauraciones? Cuando yo tengo simplemente mi cara oclusal para complementar, yo siempre voy a pedir al laboratorio que se extienda unas aletas, tanto vestibular como palatino-lingual, para dar una mayor retención, porque simplemente si la hago estrictamente oclusal, se va a soltar con mucha facilidad y de esa forma entonces voy a tener que estar recementando constantemente mi provisionalización y no es la idea, ¿ok? Y no es la idea. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que el diseño de las provisionalizaciones de larga duración son importantes. Yo necesito generar una retención. Si bien yo estoy haciendo un abordaje adhesivo, pero esto no lo voy a cementar de forma definitiva, por lo tanto yo necesito generar una fricción y para eso generar una aleta vestibular o palatina lingual me va a generar una mayor superficie y en ese caso este tipo de situación de provisionalización yo la voy a cementar con una resina flow. Hago el arenado interno, areno la superficie del diente y cemento con una resina flow. ¿Ok? No es el momento de hablar de cómo es la técnica, cementación y todo eso, pero básicamente hago eso. Restauraciones con coronas que van a tener larga duración. También yo necesito tener una buena adaptación, una buena preparación para poder que logre mantenerse en posición y no estar recementando esas restauraciones. Otra cosa importante, si bien ellas tienen, por ejemplo aquí miren cómo tenemos nuestras restauraciones y aquí la prueba de esa provisionalización con el cual el paciente se va a quedar 5, 6, 7 meses aproximadamente fue lo que duró en este paciente. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener esa situación clínica.
generar, no solamente generar mi onlay, no, yo necesito tener en mi provisionalización, en mi restauración definitiva es otro cuento, ¿ok? Eso es muy importante. ¿Qué es interesante en este tipo de material? Miren aquí, cuando yo trabajo en prótesis sobre implante, también un pequeño detalle. Algunos fabricantes indican hacer la restauración provisoria y no utilizar una interfase metálica, ¿ok? Y simplemente atornillarlo a través del PMMA. Mi experiencia, que yo he visto que la fuerza que genera el tornillo, la fuerza que genera el tornillo, cuando muchas veces no es suficiente la resistencia que genera el PMMA, haciendo con que el tornillo, ¿no es cierto?, no sé cómo se dirá en su país, se ruede, ¿no es cierto?, y pierda la fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Y se comienza a soltar la prótesis. Recomendación: cuando usted utilice PMMA o resina compuesta para hacer provisionalización sobre implantes, pídale al laboratorio que utilice una interfase metálica, porque a la hora de atornillar, la resistencia que tiene el PMMA no es suficiente y se va a rodar el tornillo, ¿ok? Sea en prótesis totales o en un diente, ¿ok? La primera atornillada que usted va a hacer dura, pero si después usted lo saca, lo aprieta, se va a rodar y no va a servir. Entonces, recomendación: utilice una interfase metálica cuando está trabajando con prótesis sobre implante y usted está trabajando con PMMA, ¿ok? Entonces, siempre utilice una interfase metálica. Vamos a dar otra característica. Déjeme aquí volver. Vamos a dar otra característica. Entonces, ahora, cuando yo me quiero enfocar en el sector posterior, voy a trabajar solamente en el sector posterior. Para mí la estética me da igual. Que busco un material que tenga resistencia. ¿Cuáles son los dos materiales que yo utilizo en el sector posterior para provisionalizar de larga duración? PMMA de CAD/CAM y resina compuesta voy a utilizar en el sector posterior, sea CAD/CAM o sea de foto o de auto, ¿ok? Son las alternativas que yo utilizo en el sector posterior porque mecánicamente van a tener un mejor comportamiento que el PMMA manual o normal en el sector anterior, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Deditos para arriba, a ver, ¿vamos bien? Veamos entonces, otra característica que yo tengo que evaluar para tomar decisión de cuál material voy a utilizar para restauraciones provisorias de larga duración. El número de elementos. ¿Cuántos elementos yo voy a trabajar? ¿Es simplemente un diente? ¿Es simplemente un diente? ¿Un diente anterior? ¿Un diente posterior? Ok. O voy a trabajar una hemiarcada, voy a trabajar la boca completa, es decir, ¿cuántos elementos yo voy a trabajar? Si yo voy a trabajar un elemento, probablemente voy a seleccionar un PMMA, ¿ok? Voy a seleccionar un PMMA. Probablemente pueda ser que sea un PMMA de autopolimerización con un tratamiento térmico, porque yo sé que me va a durar 5 o 6 meses tranquilamente. Si va a ser un diente unitario, ya sea diente o implante, y lo voy a trabajar por más de 6 meses, probablemente voy a optar por un PMMA de CAD/CAM. ¿Ok? Entonces son mis dos opciones para poder trabajar. Si voy a trabajar en el sector posterior varios elementos, por ejemplo, quiero levantar mordidas, también puedo optar por un PMMA de CAD/CAM o puedo optar por una resina termoplastificada o una resina compuesta inyectada. También cualquiera de las dos opciones vale la pena trabajar. Dentro del mercado tenemos una marca, tenemos un material que es
una resina compuesta de autopolimerización que es el Luxacrone. El Luxacrone de DMG es una resina compuesta de autopolimerización para restauraciones provisorias de larga duración. El fabricante relata que se puede tener un año o más tiempo ese tipo de material. Ok, es interesante esa base de resina compuesta sin ningún problema. Pero yo no, vuelvo a insistir, yo no haría mi técnica directa para hacerlo de larga duración. Yo tomaría una impresión, utilizaría mi modelo y lo haría. Porque en mis manos es más fácil controlar todos los detalles, contornos, forma, ajuste, todo eso cuando lo hago de forma indirecta. Pero es un excelente material. ¿Ok? Luxacrone de DMG es una resina compuesta de autopolimerización. ¿Ok? Para trabajar provisorios de muy larga data. Entonces, ¿qué más tenemos? Dijimos número de elementos. Ya dije, cuando tengo uno o dos, cuando tengo varios elementos, es el tipo de material que yo voy a escoger. ¿Qué más tengo? La técnica. Voy a hacer el tipo de restauración, disculpe, el tipo de restauración. ¿Voy a hacer provisionalización para corona? ¿O voy a hacer provisionalización para carillas? Difícilmente tengo pacientes con carilla que tenga que estar 3, 4, 5 o 6 meses. Algunas veces cuando tengo asociada algún tipo de cirugía, eventualmente podría ser trabajar con carillas que necesiten quedarse más tiempo. Pero de forma general, generalmente cuando hacemos técnica de carillas, inmediatamente hacemos nuestra restauración provisoria. Cuando es corona, algunas veces vamos a estar mucho más tiempo con nuestra restauración. Entonces quiero mostrar algunos casos, algunas situaciones clínicas donde utilicé resina compuesta. Por ejemplo aquí, mire, en este caso fue confeccionadas restauraciones provisorias en resina compuesta donde fue utilizada una fibra en el área de las aletas, ¿no es cierto?, para dar una mayor resistencia en este caso, a mi provisionalización en resina compuesta. ¿Cuál era la idea? Era un paciente al cual se le iba a hacer una extracción e inmediatamente queríamos condicionar ese tejido. Inmediatamente queríamos condicionar ese tejido, por lo tanto, yo necesitaba de un material. Primero, mire, estaba trabajando en el sector anterior, que fuera relativamente estético, que tuviera una buena resistencia. ¿Ok? Entonces, opté por resina compuesta. Tomé una impresión, se hizo todo un modelo, se hizo la resina compuesta, ¿no es cierto? Creo que tengo aquí, mire cómo tengo entonces mi modelo, donde tengo mis aletas, en este caso por mis caras palatinas y proximales, y donde se hizo el diseño del póntico, ¿no es cierto?, para condicionar inmediatamente esa área donde se iba a hacer la extracción. El paciente quedó 6-7 meses con esa provisionalización, hicimos la prueba de esa provisionalización, ¿no es cierto?, todo lo necesario para poder hacer nuestra provisionalización. Entonces en este caso fue optado trabajar con resina compuesta. También otras situaciones donde aquí tenemos a los 10-12 días, ¿no es cierto?, y el paciente tuvo durante 6-7 meses, se quedó con esa provisionalización, evitando que cambie de color, evitando que pierda tanto el brillo, etcétera, con buenas propiedades mecánicas, algunas propiedades que hemos estado hablando. Otra provisionalización, donde necesito de estética y el paciente va a necesitar quedarse algún tiempo con esa provisionalización. Una opción es trabajar con resina compuesta. Resina compuesta es un excelente material para trabajar, definitivo aún más para trabajar restauraciones provisorias de larga duración, donde en este caso podemos trabajarla tanto ya sea termoplastificada, donde colocamos nuestra resina compuesta normal, le aumentamos la temperatura, disminuye su viscosidad y de esa forma la podemos esculpir, o trabajar con técnica
de resina de inyección, ¿no es cierto?, que también es válido sin ningún problema para trabajar. Entonces, en este caso, es un caso bastante antiguo de 2009, 2010 aproximadamente, donde ya hacíamos la técnica de utilizar guía transparente con provisionalización con resina compuesta, en este caso termoplastificada, y vamos entonces a retirarla, dar acabado pulido y hacer la cementación de esa provisionalización con resina compuesta. Entonces es muy interesante como dentro de nuestra alternativa de tratamiento para restauraciones de larga duración, yo utilizo también bastante resina compuesta. Directamente sobre el diente o coloca primeramente en la matriz. Daniela, yo la termoplastificada la empaco directamente en la guía y de ahí yo la llevo a la boca, ¿ok? Es importante tener un control de la cantidad de volumen que estás llevando de material. Es importante que sea termoplastificada y no simplemente directamente del tubo, porque ella va a escurrir mucho mejor, ¿ok? Vamos, se me está yendo el tiempo. Algunas características entonces importantes, déjenme cambiar aquí. Reparación. Durante este periodo que vamos a estar en tratamiento con nuestro paciente, que vamos a estar 5, 6, un largo periodo, muchas veces pueden suceder delaminaciones, pequeñas fracturas, las cuales yo necesite hacer algún tipo de reparación. Y eso es importante. Por lo tanto, el material, aparte de tener una característica de una resistencia mecánica adecuada, que tenga características estéticas, tiene que ser de fácil reparación. Entonces, el bisacril, ya lo sacamos de esta historia, pero lo voy a traer aquí porque él es difícil de reparar. Entonces, no sería una característica en contra en ese caso del bisacril, por eso que no está dentro del uso de materiales de larga duración. Pero si pensamos en el PMMA, tengo una provisionalización y yo necesito repararla. ¿Qué yo necesito hacer para yo poder tener una buena reparación en el PMMA? Ya sea de auto o del PMMA de CAD/CAM. Primera situación, en la área donde yo necesito reparar, usted va a necesitar crear microretención. La mejor opción sería aire abrasivo. Entonces, quiero reparar una provisionalización de PMMA, aire abrasivo en la región donde usted quiere preparar. No tengo aire abrasivo. Bueno, una fresa para poder asperizar esa superficie. ¿Ok? Primer paso. Idealmente sería aire abrasivo. Segundo paso, aplicar el líquido. Dejar 2 a 3 minutos con el líquido de nuestro acrílico, ¿no es cierto? Embébalo, moje esa superficie, déjelo 2 a 3 minutos y después aplique el material en este caso va a tener que ser un material de algún tipo de PMMA. Lo deja reaccionar, da acabado y da pulido. Esa es la forma correcta, ya sea PMMA de auto o PMMA CAD/CAM, es la forma que nosotros tenemos para poder reparar. Si fuera una restauración, si fuera una provisionalización que es de resina compuesta, también usted va a arenar, va a aplicar un bonding y después va a aplicar resina compuesta y la va a fotopolimerizar y le va a dar el acabado y pulido. Entonces, esas serían las dos opciones. Entonces, es importante de que el material, porque durante todo ese tiempo pueden sufrir accidentes, se puede gastar, se puede romper, pequeñas fracturas, entonces, porque es mucho tiempo en uso. Entonces, bueno, yo necesito que ese material tenga como característica que también sea fácil de reparar. Otra característica, costo. Que no tenga un costo tan alto, tan elevado, ¿no es cierto? Ahí va a depender de cada país,
cuánto es el valor de la ejecución, por ejemplo, de restauraciones para CAD/CAM o de técnica directa, usted va a evaluar. Pero de forma general, tratar de que esas restauraciones no sean tan costosas. Otra característica importante, acabado. El acabado y el pulido de esas restauraciones tiene que ser muy bueno. Ya hemos hablado en otros momentos bastante de acabado y de pulido, de restauraciones provisorias, ¿no es cierto? Donde hemos hablado de algunos aspectos, pero algo interesante. Se hizo un comparativo entre el PMMA de autopolimerización y el PMMA de CAD/CAM, donde por ser menos poroso, por tener menos fallas, usted consigue tener un mejor acabado en esa superficie, lo que hace con que disminuya considerablemente la colonización bacteriana en la superficie de restauraciones provisorias, si se compara PMMA de auto y PMMA de CAD/CAM. Es mucho mejor la de CAD/CAM porque evita la colonización, ¿no es cierto?, bacteriana, en este caso de nuestro biofilm. Entonces, en ese sentido, y eso está directamente relacionado con la calidad del material. Más monómeros residuales yo tengo en la superficie. Si yo tengo mucho monómero residual en la superficie, voy a tener un material muy irritante a mis tejidos blandos. Por eso que es necesario dar algunos tratamientos térmicos, por eso que es mucho mejor el uso de PMMA de CAD/CAM o de resina compuesta de CAD/CAM. ¿Por qué? Porque los monómeros residuales que yo voy a tener es mucho más bajo, teniendo menos riesgo de que sean irritantes a mis tejidos blandos. Y eso está directamente relacionado con el proceso que nosotros tenemos para poder seleccionar nuestro material. ¿Ok? Entonces, ¿qué he tratado de hacer en estas 40 minutos, 50 minutos que hemos estado juntos? De poder darles a ustedes algunas directrices, algunos criterios para poder seleccionar cuando yo tengo que tomar la decisión de dejar a mi paciente con una provisionalización de larga duración. Y eso es importante. Si voy a usar una marca X, voy a usar otra, si lo voy a hacer de CAD/CAM, si lo voy a hacer manual, indistintamente cómo yo lo voy a hacer, yo tengo que tener criterios clínicos que me permitan tomar la decisión de cuándo PMMA, de cuándo resina compuesta, cuándo lo hago manual o cuándo lo hago a través de CAD/CAM. ¿Ok? Tengo algunos minutitos, creo que vamos a responder aquí algunas preguntas. Dice la doctora Patricia, ¿la reparación de PMMA debe ser con PMMA de auto? Es la opción que tenemos para poder trabajar. Si usted tiene una provisionalización hecha con PMMA de CAD/CAM, la única opción que yo tengo es utilizar, en ese caso, PMMA de autopolimerización. Arena, aplica el líquido, lo deja 2 a 3 minutos y luego aplica el PMMA de auto. Esa sería una opción. Ahora, si usted quiere un PMMA de CAD/CAM, ¿lo puedo reparar con resina compuesta? Puede, arenando, aplicando un bonding y luego aplicar su resina compuesta. También podría ser una opción. ¿Ok? ¿Quién fue la doctora? ¿Qué hizo la doctora Patricia? ¿Ok? ¿Quién más? ¿Qué más? A ver quién está aquí. Mangri, muy buenas noches. Dice el doctor Cárdenas, dice, ¿qué tratamiento térmico le da al PMMA de auto? El tratamiento térmico que se le hace al PMMA de auto es, se hace la mezcla de polvo líquido, se hace la restauración. Durante el proceso de polimerización vamos a hacer un tratamiento térmico, sumergirlo en agua en una temperatura entre 50 y 60 grados por 10 minutos, no más que eso. Eso va a mejorar mucho la polimerización. Va a contraer más, como comenté, pero la polimerización va a ser mejor, la estabilidad de color va a ser mejor, el pulido va a ser mejor. ¿Ok? Entonces, ese es el tratamiento que hay que hacerle al PMMA de auto. ¿Qué más dice aquí? Saludos. Creo que
son algunas preguntas que quedaron ahí. Doctor Milko, ¿puede usar resina sobre un mock-up de... No le entiendo la pregunta, doctor. Prensado a partir de un... No le disculpe, doctor José Morón, no le entendí la pregunta. Déjenme ver si tengo más alguna por aquí. Creo que no. Bueno, gente, la idea de hoy era de dar entonces aquellos criterios clínicos. Muchas gracias, doctora Lourdes. Muchas gracias a usted por su presencia, cada uno de ustedes. Dice aquí, ¿qué tal, doctor Milko? ¿Qué opina de la elasticidad del PMMA versus acrílico de termo curado? Yo creo que PMMA versus acrílico de termo curado. La única diferencia que vamos a tener aquí, y aquí algo interesante, entre el PMMA de auto, PMMA de termo y PMMA de CAD/CAM es el grado de conversión que yo voy a tener. El de termo es mucho mejor que el de auto y el de CAD/CAM es mucho mejor que el de termo. Entonces, más o menos en ese sentido, en propiedades mecánicas vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Qué más? Dice aquí, muchas gracias, doctor. Provisionales impresos 3D, ¿qué opina? Ese es un tema, Rafael Silva, muy bueno. Hay muy pocos trabajos haciendo comparativos en propiedades mecánicas, en grados de conversión y etcétera, comparando los materiales de impresión, comparando con los materiales tradicionales, ¿ok? Pero vamos a hacer más adelante, estoy leyendo algunos artículos para hacer algunas comparativas, entonces más adelante vamos a hacer una live completamente en relación a materiales de impresión para provisionalización. Aquí sí que Rafael, atento, porque va a estar bueno, va a estar muy bueno, ¿ok? Gente, se me está yendo el tiempo. Hoy, como dije, hablamos de provisionalización de larga duración. ¿Qué yo quise darles? Herramientas para que usted tome decisiones, para que diga cuando hago una situación, cuando utilizo otro material. ¿Ok? El día lunes vamos a volver con el doctor Miguel Muñoz con otro tema hablando de adhesión. La próxima semana tengo una novedad muy interesante. Ve ahí vaya a mi story, hay una encuesta, hago una encuesta, vamos a hacer una live donde si usted me quiere hacer una pregunta en vivo, usted va a entrar y conversar conmigo, así que vaya ahí para que veamos los horarios, cuál es mucho mejor, ¿ok? Pero vaya a los stories y se va a informar muy bien. Quiero conversar con usted me puede hacer alguna pregunta en directo y que esa pregunta sirva para todos nuestros amigos, ¿ok? Bueno, que tengan un día viernes fantástico, un sábado y un domingo en familia fantástico también, y el día lunes nos volvemos a encontrar aquí junto al doctor Miguel Muñoz para hablar de adhesión y el próximo jueves nuevamente para hablar de rehabilitación. ¿Les gustó el tema de hoy? Dejen algunos comentarios, escríbanme, doctor, hable de este tema, sugiéranme temas. Quiero saber cuáles son los temas que a usted le gustaría escuchar. Mándeme un mensaje, escríbame en algún post, haga un print aquí, diga yo participé de la live y muchas gracias por todo, muchas gracias por el cariño y nos vemos el día lunes y el día jueves aquí. ¿Ok? Chao, chao.